¿Cómo están? Muy bendecidos. Sí se les nota en su cara, ¿eh? Pura bendición se les nota. Qué bueno. Vamos a continuar con el tema libres de la apostasía, pero vamos a enfocarnos ahorita en este segundo tema acerca de lo que es la fe. Si nosotros no entendemos lo que es la fe, entonces tampoco vamos a saber si estamos infectados por la apostasía. Y debemos entender primero qué es la fe para que de esta manera nosotros podamos descubrir si la apostasía ha llegado a nuestra vida. ¿Ok? Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos hables a través de tu palabra y que seamos edificados con ella. Señor, permítenos entender, interpretar de manera correcta, Señor, tu palabra para que el crecimiento se vea en nosotros. Padre, ayúdanos a entender para obedecer. En el nombre de Jesús, amén. Ocupen su lugar. Vamos a Hebreos 11:1. Sí, bueno, vamos a iniciar con los mismos versículos del primer sermón para que lo escuchen ustedes en la tarde y entiendan que es la apostasía. Ahí doy una introducción a la apostasía. Y hace 8 días empecé a hablar un poco de la fe y hablé acerca de la poca fe, pero ahorita vamos a adentrarnos más a profundidad acerca de esto y vamos a ver cómo hay 12 niveles de fe que la Biblia menciona. Y ahí está la fe que es correcta y la fe que es incorrecta, o la fe que es positiva, o la fe que es negativa, o la fe que no se debe de tener y la fe que sí se debe de tener, para que podamos entender. La Biblia dice en Mateo 24:12 lo siguiente, vamos a dar lectura. Mateo 24:12 dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor que aquí se menciona tiene que ver con el poco ánimo o el poco deseo que la gente tendrá por querer buscar a Dios y las cosas de Dios. Este amor que se va a enfriar es hacia las personas que se volverán enemigas de las cosas sagradas, de las cosas santas, de las cosas que son de Dios. Ese amor que se va a enfriar en la vida de las personas es el amor que no va a existir en su corazón para Dios. Dios va a ser segundo plano, Dios va a dejar de ser interesante e importante para la vida de las personas y las personas también van a dejar de ser importantes para los demás, porque el amor tiene que existir hacia arriba y hacia afuera y hacia adentro. Escúchenme bien, los tres niveles o las tres dimensiones del amor tienen que ver hacia arriba, hacia afuera y hacia adentro. Hacia arriba porque debo amar a Dios, hacia afuera porque debo amar a mi prójimo y hacia adentro porque me debo amar a mí mismo. Esas son las tres dimensiones del amor. Ahora, hacia afuera amo a mi prójimo, pero también amo la creación. Amo la tierra donde vivo y amo los seres que comparten conmigo habitación en esta tierra. Por eso el amor tiene esas tres dimensiones, hacia arriba, hacia afuera y hacia adentro. Y dice que ese amor se va a enfriar. Si el amor se enfría, entonces yo dejaré de tener amor hacia arriba, hacia afuera y aún hacia dentro. O sea, me dejaré de amar a mí mismo y por lo tanto también dejaré de amar a mi prójimo. ¿Lo van notando? Esto por supuesto es apostasía. Por eso la Biblia dice que si realmente nosotros como personas tenemos que practicar el amor y las buenas obras, eso es lo que tenemos que hacer, es algo que se practica, el amor se cultiva. Si no, de lo contrario se enfría y si se enfría, eso me convierte en una persona enemiga de las cosas de Dios y de Dios mismo. Ahora, Lucas capítulo 18, versículo 8, también se lanza una pregunta. Vamos a leerla, por favor. Dice así: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, dice, ¿hallará fe en la tierra? Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú tienes fe? Ok.
Vuelvo a preguntar, ¿tienes fe? No me contestes sin razonar, si puedes quedarte en silencio. Así yo te pregunte 1000 veces y no, si tú tienes duda acerca de si que tienes fe, tu silencio vale mucho. No necesitas responderme amén o sí, no, no, o sea, ¿tú tienes fe? Ok, vamos adelante. Ahora, la apostasía es un acto de abandonar o de rechazar públicamente la fe. La apostasía es pararse de lejos. Es decir, sí, a mí, pues yo con los cristianos convivo con ellos, pero de lejitos. ¿Alguien ha pensado así? Yo de lejitos. Eso de lejitos, eso es apostasía. Cuando yo me paro de lejos a la iglesia, cuando me paro de lejos a la fe, a escuchar la palabra, para adorar, ¿sí? Entonces ahí yo, sin darme cuenta, me infecté de la apostasía, porque me estoy alejando. Lo que pretende la apostasía es alejarte de Dios, alejarte de su palabra, alejarte de sus principios, alejarte para que no hagas la voluntad de Dios. ¿Ok? Ahora, en Hebreos 11.1, vamos a leer. Hebreos 11.1. ¿Qué dice? Sí, hay certeza y convicción. Cuando hay fe, hay certeza, hay convicción. Cuando yo tengo fe, hay certeza. Es decir, tengo la seguridad de que esto es así. No hay titubeo, no hay duda, no hay temor, no hay incertidumbre, sino fe es certeza. Estoy seguro de que tú eres. ¿Dónde vemos ese ejemplo? La Biblia nos muestra el ejemplo de Pedro. Pedro, juntamente con los demás discípulos, fue enviado a que cruzara el mar de Galilea y lo cruzara en su embarcación, porque iban a la tierra de Gadara. Y Jesús les dijo, adelántense, súbanse a la barca y adelántense. Y dice que ya pasado el tiempo, de repente Jesús viene caminando sobre las aguas. Y Pedro le dice estas palabras: Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Noten ustedes, Pedro quería tener la certeza de que era Jesús el que venía caminando. Jesús le dijo, soy yo, ven. Entonces, en esa certeza, él estaba seguro de que era Jesús, y cuando él ya confirmó o aseguró de que era Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Se bajó del arca y empezó a caminar hacia donde estaba Jesús. ¿Lo notan? ¿Por qué? Porque fe es certeza. Es decir, yo estoy seguro que lo que ahí dice, que lo que yo aprendí, que lo que yo experimenté, que lo que yo viví es certeza, es una verdad. A mí nadie me lo cuenta. Estoy seguro por su manifestación. Eso es certeza. Y la convicción es interna. Y esa convicción interna te lleva a decir que nada te mueve de lo que has creído. Aún hasta los ateos nadie los mueve de lo que no han creído, porque los ateos no creen en nada. ¿Sí? Y nadie los mueve de ahí de lo que no han creído. También hay personas que nadie los mueve de la forma en cómo viven, en la cultura en la que se desarrollan y en la fe que ellos suelen practicar. Y nadie los mueve, no los cambias ni por nada. Eso es convicción. ¿Lo notan? Sea para bien o para mal. Mucha gente tiene convicción para mal y muchos tienen convicción para bien. Pero esa convicción es simplemente estar plantado en aquello que crees y confías, de tal manera que nada te mueve aunque estés equivocado. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, para que podamos entender la apostasía, lo primero que tenemos que hacer es tratar de comprender qué es la fe. Así que Hebreos 11.1 nos dice que la fe es la certeza de las cosas que se esperan y la demostración de lo que no se ve. En otras palabras, cuando tengo convicción en mi corazón, sé que no lo tengo ahorita, pero viene en camino.
Esa convicción te hace ser un hombre o te hace ser una mujer de fe. Hay personas que hasta en la parte de las relaciones, ¿no? Yo sé, ese va a ser mi esposo, esa va a ser mi esposa. Y tiene una convicción que qué bárbaro. Y resulta que sí se mueve eso en la vida de la persona. Dije una cosa que no es tan relevante, pero bueno, a alguien le pudo servir esta palabra. ¿Ok? Ahora, vamos a ver Hebreos 11:6, por favor. Algo que desagrada a Dios o que no convence a Dios es precisamente la falta de fe. Pero sin fe, ¿qué? Ustedes leen como si no tuvieran fe. A ver, otra vez, lean lo que dice. Cuando tú buscas a Dios tendrás recompensa. Nadie que busque a Dios se quedará vacío en sus manos. Todos los que buscan a Dios tienen recompensa. Número 2, porque Dios es galardonador o recompensador de los que le buscan. Número 2, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿realmente habrá gente que no tenga fe? Sí, aquí lo dice la Biblia. Pero sin fe me está hablando de personas que no tienen fe en Dios. No tienen fe. Hay personas que no tienen nada de fe en su vida acerca de Dios. Ahora, la Biblia dice que sin fe es imposible que tú agrades a Dios. La fe, así como está escrito, debemos entender que la fe es un don de Dios, pero también es un fruto del Espíritu Santo, para que lo entiendan. Porque a veces la gente se queda confundida y dice, bueno, ¿la fe es un don o es un fruto? Pues son ambas cosas. ¿Eh? La fe es un don de Dios, pero también es un fruto del Espíritu Santo de nuestro Dios. Y la fe, al ser un don, es porque le pertenece a Dios. Y a la vez también nos ha sido dado para poder creer. El don, todos los que estamos en Cristo, nos fue dado y nos capacita para poder creerle a nuestro Dios. El don sirve para que nosotros podamos creer que Dios existe y que es galardonador de los que le buscamos. ¿Están aquí? Entonces, por favor, entiendan las cosas. El don opera en nosotros como una dádiva, como un regalo. La fe no es tuya, la fe es dada por Dios, le pertenece a Dios, el origen es Dios. ¿Están aquí? Así que la fe viene directamente de nuestro Dios, porque la fe se conecta con Dios y con nadie más, solo con Dios. Ahora, entonces la fe opera como un don porque le pertenece a Dios y porque nos ha sido dado como un regalo para creer que Dios existe y que Él recompensa a los que le buscan. Número 2, la fe es un fruto del Espíritu Santo de Dios y por lo tanto como fruto ya es puesta en nosotros para su desarrollo, crecimiento y madurez. Otra vez, cuando la Biblia dice que la fe es un fruto, ¿qué pasa con un fruto? Un fruto primero nace, ¿ok? Crece, se desarrolla, madura. Y cuando alcanza su madurez es cuando se vuelve útil el fruto. Ahora, la fe es un fruto del Espíritu Santo porque nosotros no solamente se plantó como semilla cuando creímos, se plantó como semilla, como don. El don es la semilla sembrada en nosotros y ahora esa semilla, ¿qué tiene que hacer? Tiene que crecer. Y al crecerse se tiene que volver un fruto en nosotros. ¿Sí? Y al volverse un fruto, tiene que crecer, desarrollar y madurar. ¿Ok? Y para esto tiene que pasar por diferentes, ¿qué?
procesos. ¿Vamos bien? Entonces, entiendan, la fe es un don que nos ha sido dado a todos nosotros para poder creer en Dios, creer que Él existe y creer que Él nos recompensa. Pero también la fe es un fruto, porque nosotros no solamente nos es dado, sino también tiene que crecer, tiene que desarrollar, tiene que madurar. Entonces la fe es uno de los frutos que tiende a crecer, que tiende a madurar, que tiende a alcanzar una plenitud de grandeza. ¿Vamos bien? Ahora, así que la fe es un don y es un fruto. ¿Y a quién le pertenece la fe? Como don y como fruto. ¿A quién le pertenece la fe como don y como fruto? ¿A quién? A Dios. Así que no, es que pastor, yo tengo fe. A ver, espérate. O sea, nosotros a veces nos jactamos de tener fe, pero esa fe no tiene una fuente. Creemos que es nuestra y no de ninguna manera. ¿Ok? Bien, vamos, Hebreos 12:2. Vamos a leer. Vamos entrando más en calor. En Hebreos 12:2, ¿qué dice la Biblia? Hasta ahí. ¿Ya vieron que hay un autor de la fe y hay un consumador de la fe? Esto es muy interesante. Autor y consumador. Entonces, la fe tiene un origen y viene directo de Dios, y quien viene a engrandecer la fe, quien viene a revelar la fe, quien viene a darnos entendimiento acerca de lo que es la fe, es la persona de Jesús. Por eso dice Jesús es el autor, pero también es el consumador. En otras palabras, en Jesús inicia una nueva temporada que tiene que ver con la fe, y en Jesús termina esa temporada de fe. Oh, me quedé solo. Por eso es autor. El autor es donde inicia. Consumador es donde termina. En otras palabras, Jesús es el modelo que debemos de seguir, que es un modelo de fe. Así que si tú, pastor, ¿cómo puedo yo tener fe? Pues ve al modelo. ¿Cómo puedo hacer que mi fe crezca? Ve al modelo. ¿Cómo puedo ver que para yo crecer en la fe? Ve al modelo. Aprende de Jesús. ¿Y dónde aprendes de Jesús principalmente? En los 4 evangelios. Si tú lees los 4 evangelios, enfócate en la persona de Jesús, cómo habló, cómo caminó, cómo predicó, cómo liberó, cómo sanó, cómo enseñó, cómo predicó. Y ahí vas a poder encontrar el modelo de la fe, porque Jesús es autor, el que inicia, y consumador, el que termina. Él vino a modelarnos la fe a esta tierra. ¿Quieres tener un modelo a quien seguir para aprender de la fe? Se llama Jesús. ¿Ok? Ahora, en Hebreos 12:2 nos está diciendo que fijemos nuestra mirada. ¿En quién? En Jesús. ¿Por qué? Porque de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona o la desarrolla o la lleva a madurez. Dice que pongas tus ojos en el autor y consumador de la fe. Cuando tú pones tus ojos en Él, de Él vendrá esa fe y Él la perfeccionará. Él la llevará a madurez. Es decir, en Jesús es quien hace posible que tengamos fe, y Él es el ejemplo que encarna perfectamente de qué se trata tener una vida de fe. Jesús es el que alcanza la expresión perfecta de Dios acerca de la fe. ¿Ok? Así que Jesús no solamente viene a morir en una cruz, sino también viene a ser modelo de nosotros en ello que nos da vida, y es la fe, porque Él es el autor de nuestra fe. ¿Y cómo es que Jesús es el autor de nuestra fe? Pues al menos hay 3 sentidos para poder interpretar o entender lo que es la fe. En primer lugar, Jesús es el autor de nuestra fe en el primer sentido, o en primer lugar, porque Jesús es el único que ha terminado la carrera en su sentido más cabal. ¿Por qué Él es modelo de fe? Porque Jesús, escúchame bien, ya se murió Abraham, ya se murió Pedro, ya se murió Pablo, ya se murieron
Todos los hombres que caminaron con Dios, hasta Enoc, que se lo llevó Dios. Pero ¿qué creen? Les voy a decir algo. Aunque todos ellos hasta el día de hoy, muchos han muerto creyendo en Jesús, y nosotros hemos dicho, es que él ya se murió, ya se fue con el Señor. Escúchame bien, sí, él ya se murió, ya recibió una promesa de vida eterna que está en espera de recibirla cuando venga el milenio. Pero escúchame, toda persona que ha muerto en Cristo hasta ahorita, ninguna persona ha alcanzado la plenitud. Nadie. Porque todavía los que han muerto en Cristo, y aún si seguimos muriendo y Cristo no viene, déjenme decirles que nosotros a lo que más aspiramos antes de que Cristo venga es a estar en un lugar en espera del milenio, pero todavía no estamos en la presencia de nuestro Dios. Todavía no alcanzamos a sentarnos juntamente con Cristo como Él lo está ahorita. Por eso es que el único que ha alcanzado y que ha terminado la carrera en su sentido más cabal, para que lo podamos entender, vamos a Hebreos, porque parece ser que los dejo con cosas en blanco, pero no me entiende a lo que le quiero decir. Hebreos 11, 39 y 40, vamos a leer. Hebreos 11, 39 y 40. Léanlo ustedes, ¿qué dice? Ahí está lo primero que les quiero decir. Hebreos 11 me está hablando de todos los hombres de fe que vivieron en el Antiguo Testamento. Y aún se mencionan los del Nuevo Testamento, que siguieron peleando y creyendo. Pero dice que ninguno de ellos ha podido, sí, ellos alcanzaron buen testimonio. Y por buen testimonio vamos a tener vida eterna. Eso me queda claro. Pero dice, no recibieron lo prometido. Dame el versículo 40. Vean lo que dice el versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, nosotros cuando morimos, simplemente tenemos que seguir esperando. Y ya cuando venga la glorificación o la vida eterna, es cuando recibiremos cuerpos glorificados, excelentes, perfectos, que no se van a descomponer, que no se van a enfermar, que no se van a degradar y que no van a volver a morir ni a enfermar. ¿Lo notan? Pero mientras esto no ocurra, el único que ha muerto y ha resucitado con un cuerpo glorificado, Lázaro murió, ¿sí? Lo resucitó Jesús, pero no resucitó con un cuerpo glorificado, volvió a morir. ¿Lo notan? La hija de Jairo murió, Tabita murió, todos ellos fueron resucitados, pero no tuvieron un cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque resucitaron, pero se volvieron a morir cuando llegó su tiempo. El hijo de la viuda de Naín también, Jesús lo resucitó, pero se volvió a morir. Entonces entiendan, Jesús, número uno, que es el autor de nuestra fe, al menos en 3 sentidos. Él como autor es el primogénito de los muertos, número 1. Jesús ascendió a los cielos, número 2. Jesús se sentó a la diestra del Padre, número 3. Y número 4, Jesús resucitó con un cuerpo nuevo y glorificado, para nunca más volver a morir. ¿Lo notan? Entonces, hay varias resurrecciones en la Biblia, pero los que resucitaron volvieron a morir. Ahorita nosotros, si alguien de nosotros muere, el cuerpo va a la tumba, tu alma o tu espíritu, como tú quieras llamarlo, va a un lugar de espera hasta que venga el día de la resurrección, cuando tengamos un cuerpo glorificado. Por eso Jesús cabalmente en este sentido es el autor de nuestra fe, porque Él sí ya terminó la carrera, Él ya tiene un cuerpo glorificado, Él ya alcanzó la meta, Él ya alcanzó la promesa de estar a la diestra del Padre. Jesús ya entró en el reposo de Dios en el cielo. Jesús está sentado a la diestra del Padre, pero nosotros no.
La Biblia dice que llegará un día en que nosotros no solamente nos sentaremos con Cristo, sino reinaremos juntamente con Cristo. Apocalipsis capítulo 20 dice que vamos a reinar, pero los que ahorita se murieron en Cristo, desde Abraham hasta nuestros días, todavía no están reinando. Todavía no están sentados a la diestra del Padre. El único que alcanzó el nivel de autor de fe, que es Jesucristo, es el único que ya terminó la carrera. Así que muchos de los que ya murieron en Cristo, ellos dicen que terminaron. ¿Qué dice la Biblia? Que son bienaventurados los que mueren en el Señor. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del texto? ¿Se acuerdan del texto o no? Dice, no, porque ellos descansarán de sus obras. Pero no dice que entran a la plenitud y alcanzan lo que Cristo Jesús alcanzó. ¿Se dan cuenta? Solo descansan de sus obras, pero ¿sí? La obra ¿qué? Continúa. Porque sus obras ¿qué? Continúan en esta tierra. Es su testimonio, pero todavía no se termina. En cambio, Cristo sí alcanzó esa plenitud. Por eso se le llama autor de la fe. Aleluya. Entonces, como autor de la fe, es decir, hasta que acabes la carrera y alcances la plenitud para lo que fuiste destinado. En segundo lugar, Jesús fue precisamente la vida perfecta que él tuvo y lo que hizo posible que otros corrieran la carrera que él corrió. Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 14. Vamos a leer, miren. Jesús, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste ¿qué? Cuerpo. ¿Qué sigue? Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último, aleluya. ¿Cuánto es lo último? Ya Cristo es lo último. Por eso es que estamos viviendo los últimos tiempos, porque ya no hay más. Cristo fue lo último. El último esfuerzo que hizo Dios para traer salvación a la humanidad. Y en esa voluntad somos santificados. ¿Qué somos? ¿Cuántos santos hay aquí? Como 3, y los demás puro pecador. Nótenlo. ¿Qué tenemos que ser? ¿Qué tenemos que ser? ¿Qué tenemos que ser? Santos. Si no eres santo, no vas a alcanzar plenitud. Dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para, valió la pena que Cristo muriera por nosotros, porque Cristo, por su obediencia, por su fe, nos ha santificado. Aleluya. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aleluya. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de esos pies, aleluya, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Ay, Dios mío, una sola ofrenda. Cristo muere por nosotros. Entonces, en segundo lugar, la vida perfecta de Jesús hizo posible que ahora nosotros podamos correr esa misma carrera, perfeccionándonos y santificándonos en el camino de la fe, aleluya. Si Jesús no hubiera venido, la carrera de todos nosotros no hubiera sido posible o hubiera sido inútil. Porque ni siquiera los sacerdotes, que eran los que se tenían que consagrar, ni siquiera todos los días dice que tenían que ofrecer sacrificios, todos los días. Hasta que vino Jesús y paró con toda esta carnicería. ¿Lo notan? Y todo fue por medio de la fe. En tercer lugar,
Y la última razón por la que tenemos nosotros fe y que Jesús es el ejemplo nuestro, es que al ser Jesús, al ser uno con el Padre, Él oró y dijo que así como tú y yo, Padre, somos uno, ellos y nosotros seamos uno. Aleluya. Así que Él expresó la fidelidad de Dios hacia nosotros, porque la fidelidad de Dios, el deseo de Dios es que fuéramos uno con el Padre, y Jesús hizo posible. Por eso Él dijo en la oración, así como tú y yo somos uno, que ellos y nosotros seamos, podemos ser uno con Dios. Aleluya. Ahora, Dios nunca se rindió de esos esfuerzos por el salvarnos, y por eso tenemos que aceptar el sacrificio de Cristo y creer lo que Él hizo y seguir e imitarle en lo que Él hizo y no rendirnos, sino acabar la carrera. Por eso Pablo decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y me queda por tanto una recompensa, la corona de la vida que me dará el juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que le aman y esperan su venida. Y entonces noten ustedes, esta tercera causa es Jesús vino. ¿Para qué? Para que seamos uno con el Padre. El Dios no se cansó, Jesús no se cansó, fueron fieles hasta el final, porque si el hombre es infiel, Dios permanece fiel, así que Dios practica fidelidad. Y ellos fueron fieles a su propósito de salvación a la humanidad, ya lo lograron, ahora lo demás nos resta a nosotros. Ser santos y ser personas de fe. ¿Oyeron? Sí. Así que vamos a ver 2 Timoteo 2:13. 2 Timoteo 2:13 dice así. Leamos. Léanlo, por favor. Jesús fue fiel. ¿Cuántos fueron infieles? Pedro fue infiel. Juan fue infiel. Los discípulos que estuvieron con Jesús fueron infieles y uno hasta traidor. ¿Lo notan? Pero no por ello Jesús dejó de ser fiel a lo que el Padre le había enviado a hacer. Y él fue como obrero aprobado delante de Dios. Ahora te pregunto, si tú llegaras ahorita o tuvieras que ser llamado a la presencia de Dios, ¿serías aprobado o reprobado? ¿Eres santo o santito? ¿O eres santo el enmascarado de plata? Te la vives luchando por la vida. Ok. Bien. En definitiva, Jesús es el consumador de la fe porque ejemplifica perfectamente cómo se corre la carrera de la fe. ¿Y cómo es que Jesús corrió esa carrera? ¿Saben qué hizo? Filipenses 2:5-8. Vamos a leer. Filipenses 2:5-8. Dice así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu sentir ahorita? Dice la Biblia, que haya en nosotros este mismo sentir. Es que mi sentir es que estoy sentido. Es que mi sentir es que estoy dolido. Es que mi sentir es que estoy decepcionado. Es que mi sentir es que estoy desanimado. Es que mi sentir no tiene sentido. Así está mucha gente. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que haya en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál era ese sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El 8. Y estando en la condición de hombre, ¿en qué condición estás tú? ¿De ángel? ¿Cuál es tu condición? A ver, lo primero que tienes que reconocer es cuál es tu condición. ¿En qué condición estás tú? ¿Eres hombre? ¿Ángel? ¿Querubín? ¿Arcángel? ¿Qué eres? Hombre. Si tú no reconoces tu naturaleza, entonces vamos a estar más perdidos que Adán en el día de la madre. ¿Están aquí?
Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que reconocer? Tu estado. Y Jesús, siendo Dios, se humilló a lo sumo. Siendo Dios, no se hizo igual que Dios. Nosotros llevamos la imagen de Dios, pero no somos como Él porque caímos en pecado. Y entonces Jesús dice que Él no se hizo a imagen de Dios, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es el principal enemigo de la obediencia? Ahí lo dice. ¿Cuál es el principal enemigo de la obediencia? ¿La qué? La soberbia. Dice, se humilló a lo sumo y al humillarse a sí mismo se hizo obediente. Quiere decir que tú muchas veces eres desobediente porque eres soberbio. O sea, la desobediencia no es que me hicieron, no. Es que no te has negado a ti mismo. Eres un arrogante de primera. Por eso eres rebelde. ¿Eh? Bueno, los de la mañana ustedes son bien obedientes. Entonces, ¿qué te hace desobediente? Di conmigo, lo que me hace desobediente es que olvido mi condición de hombre siendo arrogante. Número 2, si soy hombre, ¿cómo debo de caminar? ¿Con qué? Con humildad. ¿Qué es lo que te mete en un montón de problemas? En tu trabajo, tu soberbia. ¿Qué te mete en un montón de problemas en tu matrimonio? Tu arrogancia. ¿Qué te mete en un montón de problemas entre padres e hijos? La altivez de espíritu. Eso es lo que te mete en un chorro de broncas. ¿Por qué? Porque te olvidas que eres hombre. Y por eso no puedes ser exaltado. Por eso tu fe está muerta, porque te olvidas que eres hombre. Tú no puedes ser obediente a Dios mientras la soberbia gobierne tu vida. Ok. Hebreos 12, 2 y 3. Vamos a leer. Hebreos 12, 2 y 3. Los dormidos den gloria a Dios. ¿Dónde debes poner tus ojos? Puestos los ojos en San Cayetano de Atocha. Puestos los ojos en mi marido. Puestos los ojos en mis hijos. Puestos los ojos en el pastor. Puestos los ojos en mi patrón. Puestos los ojos en mi amante. Puestos los ojos en mi carne. Puestos los ojos en la política. No. Puestos los ojos en el éxito, en la fama, en mi profesión. ¿Qué está diciendo? Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Quién es? Cristo Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Cómo fue la cruz Jesús? ¿Desanimado? ¿Triste? ¿Con ansiedad? ¿Con depresión? ¿Con amargura? ¿Con odio? ¿Con resentimiento? ¿Con gran lucha? Ay, es que tengo una gran lucha, pastor. No sé a quién me suena, pero toda la vida gente quejosa. Jesús no fue con quejas a la cruz. Dice que con gozo fue a la cruz. ¿Y sabe por qué? Porque él sabía lo que le esperaba después de la cruz. Volver al Padre, sentarse a la diestra del Padre y esperar a que Dios ponga a sus enemigos por estrado de sus pies para después reinar, gobernar por 1000 años sobre la faz de la tierra. Oye, cuando tú conoces tu destino y sabes el éxito que vas a tener, dime qué te vas a estar deteniendo o desanimando sabiendo que a donde vas te espera tu éxito. Y muchos de ustedes viven como cristianos, como si a donde fuera les esperara la muerte. Pastor, ¿cómo vas? Ay, pastor. Yo no sé por qué tienen esa mentalidad los cristianos de hoy en día, tan quejosos, tan cobardes, tan mediocres, tan conformistas, tan chillones, tan de todo. Pero no van con gozo a la cruz. Siempre queja tras queja. Ya no voy, piden ofrenda.
piden puro dinero, puro esto, puro lo otro. Mira, ese cristiano camino a la cruz, no hombre, ahí no me sirve, ¿yo para qué? Vean cómo van camino a la cruz muchos, ¿sí? Muchos van camino a la cruz, de marido que tengo, no sirve para nada, ¿para qué lo quiero? Mejor soltero, mejor soltera. Estos hijos nunca van a cambiar, son unos tremendos, son unos rebeldes. Vean cómo van camino a la cruz. Muchos van camino a la cruz con esa actitud, con esa conducta. Otros tantos con su carnota, dándole alegría a su cuerpo Macarena. Van camino a la cruz fornicando, adulterando, metiéndose con cuanto pelagato se les ponga enfrente. Otros con unas caguamas encima, porque el espíritu no puede provocar su gozo, necesitan vino y chelas para alegrarse el alma. Es que la Biblia dice que un poco de vino alegra el alma, y como tú estás reamargado, pues vas camino a la cruz con un chorro de vino adentro. ¡Hey! Otros con mentiras, con engaño, camino a la cruz, mentirosos, criticones, soberbios, iracundos, pleitistas, enojados, airados. Otros con sus mariconadas, homosexuales, lesbianas, pero van camino a la cruz, ¿eh? ¿Cómo iba Jesús? ¿Cómo iba Jesús? ¿Y a dónde iba? A recibir su pensión mensual de la 4T. ¿Verdad que no? ¿A dónde iba? ¿A dónde iba? Iba a la cruz. Por eso qué triste es una iglesia, cuando tú estás pastoreando una iglesia, que en lugar que vayan, que venga lo que venga, que no se roben el gozo. ¿Qué me apartará del amor de mi Señor o del gozo de mi Señor? Nada. Nada me debe de, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni la muerte, ni la vida, ni la escasez, ni la abundancia. Nada me roba el gozo. ¿Y a ti qué te roba el gozo? ¿Qué te robó el gozo esta semana? Dime. Hey. Dice que él fue con gozo delante de sufrió la cruz y menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de. ¿A dónde se sentó? Versículo 3, ¿qué dice? Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse. ¿Cómo estás, hermano? Desanimado, desalentado, cansado del camino. ¿Él a dónde iba? ¿Camino a dónde? Camino a la cruz. Iba con gozo, iba con ánimo, sin desmayar. Y él de veras iba camino a la cruz. Él de veras lo iban a matar. Él ya había sido flagelado, ya había sido ofendido, ya lo habían pisoteado, ya le habían maldecido, ya todo eso. Y a ti con tantitito que hablaron de ti, porque te dijeron que estabas gorda. O sea, te enojaste, te ofendiste por una verdad. Ay, pastor, me peleé con mi marido. ¿Y qué pasó? No, pues es que me ofendió. ¿Qué te dijo? Que estaba bien gorda. ¿Y no es cierto? ¿Dijo una mentira? No, a ti te ofendió la manera como te lo dijo. Fue grosero. Esa es la ofensa. Pero la verdad nadie te la quita. ¿Y vieron? Y ahí está, miren, la iglesia, la gente, los creyentes, los cristianos de hoy en día que dicen que tienen fe. Jesús fue con gozo a la cruz y Jesús fue con ánimo y dice que Él lo hizo de esta manera siendo ejemplo para nosotros, para que al verlo a Él vayamos con y vayamos con
ala. ¿Verdad, Ana? Vayamos con y con ala. Ahora, hay tres reglas de fe o tres niveles dentro de la fe. Nivel básico, nivel medio y nivel superior. Te voy a hacer un test. A ver en qué nivel estás tú. Nivel básico. El nivel básico se define como aceptar la voluntad del Creador. ¿Y saben que muchos no pasan de ese nivel? Oye, ¿cómo estás? Bien, pastor, bien. ¿Y cómo vas de tu salud? Pues, ay, pastor, ay, ya que se haga la voluntad de Dios. ¿Y cómo vas en tu negocio? Pues no, prospero, pero pues ya con que tenga que comer, pastor, que se haga la voluntad de Dios. ¿Cómo va tu matrimonio? Pues, ay, como que no quiere el Pancho cambiar, pastor, pero que se haga la voluntad de Dios. Oye, ¿cómo vas en tu ejercicio diario de rutina que dijiste que ya te ibas a poner a hacer ejercicio? Pues más o menos, pastor, ahí voy, pero que se haga la voluntad de Dios. Hey, nivel básico. Nivel básico, una persona que está en una fe de nivel básica es la persona que termina siempre diciendo que se haga la voluntad de Dios. Pero te estás muriendo, que se haga la voluntad de Dios. Oye, pero estás en miseria, que se haga la voluntad de Dios. Pero oye, la enfermedad te está matando, que se haga la voluntad de Dios. Oye, pero te van a correr el trabajo, que se haga la voluntad de Dios. La gente no pasa nunca de ese nivel básico. Pasan los años y la iglesia nunca pasa del nivel básico. Toda la vida acepta su desgracia, su pobreza, su enfermedad, sus pleitos en el hogar, sus hijos caídos, su casa destruida, su miseria, su mediocridad. Todo se lo asumen a que se haga la voluntad de Dios. Nunca desarrollan, nunca crecen, nunca avanzan, siempre se conforman con decir que se haga la voluntad de Dios. ¿Y está mal, pastor? No, pero ahorita te voy a explicar algo acerca de la voluntad de Dios. Número 2, nivel medio. Ya están viendo en qué niveles van ustedes, ¿verdad? Ya va la primera, ya muchos dijeron, no, ya no estoy en ese nivel. Nivel medio es aquel que no solo acepta la voluntad de Dios, sino que siempre en medio de sus circunstancias está viendo la bondad de Dios. Sí, estoy luchando, pero Dios no me deja. Sí, estoy enfermo, pero veo cómo Dios está obrando ya en mi vida y me está sacando. Sí, mi matrimonio está en lucha, pero veo cómo está cambiando mi hogar, cómo está cambiando mi esposo, cómo están cambiando mis hijos. Sí, mi economía me tenía atrapado, pero ya viene la bendición, ya viene la que estoy esperando, ya viene el recurso para salir adelante. Ya estoy viendo cómo voy a pagar la deuda, ya estoy viendo cómo mis hijos están llegando a Cristo. Ese es el segundo nivel. No solamente aceptan la voluntad de Dios, sino ya están viendo que la bondad de Dios se está operando. Y número 3, en el tercer nivel, es una altura que se alcanza y en este nivel superior ya comprendo y conozco activamente que lo que me está pasando es la voluntad de Dios en cada situación de mi vida. Ya saben por qué está ocurriendo esto. Me está ocurriendo esto porque viene esto. Me pasó esto porque va a pasar esto. Ya están en ese nivel. Ese es el nivel alto. ¿En qué nivel estás tú? A ver, voy a hacer una encuesta. A ver, ¿en qué nivel estás? ¿Eh? ¿En qué nivel estás? El básico es que se haga la voluntad de Dios. El medio es que se haga la voluntad de Dios y ya veo venir su bondad. ¿Sí? Y el nivel alto es que ya sé qué es la voluntad de Dios, ya veo su bondad y comprendo por qué me está ocurriendo todo esto. Ahora pregunto, ¿sí? ¿En qué nivel está? Tuita, ¿cuál es tu nivel, mija? Alto. ¿Ya estás viendo la bondad de Dios? Chucho. Alto. Espero verlo yo también. Walter.
alto. ¿Se ve que tienen fe? Ahora, de la boca al hecho hay gran trecho. Entonces, si ustedes están en el nivel alto, ¿ya están ofrendando bien? ¿Ya están diezmando bien? ¿Eh? Eso es lo más básico. ¿Sabe que a mucha gente le cuesta menos dar una ofrenda y un diezmo que orar y ayunar? Para muchas personas es más fácil ofrendar y diezmar que orar y ayunar. Entonces, el nivel más básico de lo que le damos a Dios son las ofrendas. Y después ya viene el otro nivel: lectura, ayuno, oración, comunión, predicación, tomar las calles, evangelizar a la gente. Son otros niveles. ¿Tú ya saliste a las calles a predicar? ¿Hey? Estoy predicando desde las redes sociales, pastor. Ay, mi hijito. Ahí hasta Noroña predica. ¿Hey? Desde las redes sociales cualquiera se vuelve un experto predicador, pero sale a la calle, mi hijo. Ay, Dios mío. ¿Sigo o paro? Bien. En la Biblia podemos enumerar nosotros 12 tipos o niveles de fe. Mínimo es lo que yo encontré. A lo mejor haya más, pero yo solo encontré 12. Y Hebreos 11:6 nos dice que hay gente que definitivamente no tiene fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, hay gente que no tiene nada de fe. Y hubo por ahí un hombre que necesitaba un milagro para que su hijo fuera sanado. Y el Señor le dijo: ¿crees que puedo hacer esto? Dijo: creo, pero ayúdame. Incredulidad. Quiere decir que, pues la verdad tengo la necesidad, pero no tengo nada de fe. Hay gente que tiene la necesidad, pero tampoco desarrolla nada de fe, porque no cree nada ni en nadie. Número 2, la segunda medida de fe. Dios da la fe por medida. ¿Sí sabían? Romanos 12:3-6. Dios da la fe por medida. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, primero debemos tener un espíritu humilde, que cada uno tenga un concepto correcto de sí mismo. Hay muchos cristianos que pierden el piso, que se sienten archirrete contra espirituales. Y esos que se sienten así critican, juzgan, condenan a todo mundo. Todos están mal menos él. Qué terrible es tener un concepto más alto de sí mismo. Y en la casa, cuando el machismo está operando, olvídate, el hombre, aquí mis chicharrones truenan. Tiene un concepto tan alto de sí mismo que si la mujer no lo atiende, le sale el Hulk que carga dentro. Ese hombre tiene un concepto muy alto de sí mismo. Por ejemplo, ¿qué haces tú como hombre cuando tu esposa está sirviendo a Dios? Un ejemplo. Tu esposa está sirviendo a Dios y tú llegas a casa y no está tu esposa en casa, pero está sirviendo a Dios. ¿Te pones verde de coraje o das gracias a Dios cuando te enteras que tu esposa está sirviendo a Dios? Cuando tú te enojas con tu esposa porque está sirviendo a Dios y tú estás ahí enojado en tu casa revolcando de coraje, eso me habla que tú eres un impío perverso, que te sientes más grande que Dios porque crees que tú mereces más ser servido que Dios. Ouch. Ouch o no ouch. Los varones ni dijeron nada. Cuando un hombre se enoja, su esposa está sirviendo a Dios, ese hombre se enoja, se pone verde de coraje y sabe que está sirviendo a Dios y se pone bravo,
en ese momento él quitó a Dios de su lugar y se colocó él en el trono. Cuando con humildad debería doblar su rodilla, Señor, gracias porque mi esposa está sirviéndote. Ahorita yo la voy a ayudar con algo, con lo que ella me tenía que asistir. Yo no, yo me voy a servir, yo lo voy a hacer. O la voy a esperar porque no me gusta comer solo, siendo más humilde. ¡Ey! ¡Ey! El problema que hay en la vida de muchas personas es que tienen un concepto muy alto de sí mismos. Y esto, por supuesto, no piensa con cordura y su medida de fe, ¿dónde creen que esté de esa persona? Ni básico. Su medida está por debajo, o sea, no tiene, más bien no tiene medida. O sí tiene una medida, pero vamos a poner una recta numérica y en la recta numérica ponemos un sapito y de un lado ponemos la parte que, ¿te acuerdan del preescolar cuando íbamos al preescolar? Y de un lado estaba ¿qué? En la recta numérica, el aspecto ¿qué? Negativo. Y del otro lado, el aspecto positivo. Y entonces, ¿qué medida podrías tú tener? ¿Negativo o positivo? Piensen. Ok. Ay, Dios mío. ¿Qué más le digo a esta gente? ¿Qué más le invento? Entonces, ¿con qué debes de trabajar? No tengas un concepto tan alto. Si tienes una fe grande, esa no se anda declarando por ahí que, ay, cuánta fe tengo, ¿no? Es humilde la persona, es sencilla. Y entre más fe tiene una persona, más humilde se vuelve. Y una persona, entre más conocimiento tiene de Dios, más humilde es. Y una persona que entre más conocimiento tiene de Dios, lo que quiere es estar impartiendo esa enseñanza. No se la queda, la imparte. Pero que tiene un concepto muy alto de sí mismo. Oye, ¿me puedes enseñar esto? No, pues a mí me ha costado mi trabajo. Esa es la arrogancia del mundo. Yo de verdad lo que voy aprendiendo siempre me estoy vaciando en ustedes. Y a toda la gente le ando enseñando. Y a mí lo que me pregunta yo le enseño y le suelto todo lo que yo sé. ¿Por qué? Porque debemos tener entendimiento que esta sabiduría no es mía, es de Dios y Él me mandó a impartirla. Y si yo me la quedo es porque yo tengo un concepto muy alto de mí mismo. ¿Sí? Yo no soy más sabio que ustedes. La única diferencia es que yo estudio un poco más. ¿Me explico? Yo no soy más sabio que tú. Simplemente estudio un poco más. Si tú hicieras lo mismo, estaríamos igual. Pero a veces estamos igual de burros o igual de inteligentes. Bien. Fe muerta. Todos tenemos una medida de fe y examinen qué nivel de medida tienes tú, a dónde te encuentras. ¿Para qué te alcanza la fe? Mire, bueno, ahí me quedo, pónganse de pie. La medida de fe que tú tienes ahorita, ¿para qué te alcanza? ¿Para qué te alcanza, hijo? La medida, sí, ya dijimos que no tengas un concepto más alto de ti mismo. La medida de fe que tienes, ¿para qué te alcanza? No me contes, solo pienso, ¿para qué te alcanza? Es un ejemplo ahorita. Checo, ¿cuánto traes en tu bolsa de dinero? 100 pesos, 200. No me digas, ¿para qué te alcanza? ¿Para qué te alcanza lo que traes? Tu hijo, ¿para qué te alcanza lo que traes en la bolsa? ¿Para qué te alcanza? Los 100, 200, 300, ¿para qué te alcanza? Piense. Ahora, vayamos a la fe. Esa medida de fe que tú tienes, ¿para qué te alcanza? Hey, piensen un poquito. ¿Tienes deudas? Ve si la medida de fe que tienes te alcanza para pagar las deudas o no te alcanza. Ve si tu medida de fe que tienes te alcanza para resolver tu problema matrimonial. Ve si la medida de fe te alcanza para que tus hijos vengan a los pies de Cristo y tu familia completa venga a los pies de Cristo. Esa medida de fe que tienes, ve si te alcanza para la casa que necesitas. Ve si esa medida de fe que tienes te alcanza para el coche que necesitas para tu trabajo. Ve para qué te alcanza esa medida de fe. Ahora, ve si esa medida de fe te alcanza
si Cristo viene hoy para que vueles al cielo. Porque si la medida de fe que tienes no te alcanza ni para levantar tu ánimo, entonces menos vas a levantar el vuelo. Menos lo vas a levantar. Si esa medida de fe que tienes no te alcanza ni para sanarte de la gripa que tienes, ¿crees que te alcance para la transformación de tu cuerpo para volar con Cristo? A todos se nos dio una medida de fe, pero esa medida de fe, dice la Escritura, piense de sí con cordura, porque hay gente que está bien volada. Y esa gente que está bien volada es que tiene fe para otros, pero para sí mismo no tiene fe. ¿No te ha tocado que de repente alguien viene y te pide un consejo y tú se lo das, pero tú no te lo aplicas? Entonces, ¿cuál es tu medida de fe? Véanlo, ¿cuál es tu medida de fe? Para otros sí aplica esa medida de fe. No, levántate, ayuna, ora. ¿Y tú que estás en la misma situación lo haces? ¿Para qué te alcanza la medida de fe que tiene? Esa medida de fe no es que a todos nos dio Dios fe por medida y malinterpretan el texto. Y a todos, es decir, que todos no todos tenemos la misma fe. Unos tenemos más grande, otra más chica, sí, pero ¿dónde comienza todo? En la humildad. Número 2, en el concepto que tú tienes de ti mismo acerca de la fe que practicas, porque todas tus palabras no coinciden con tus hechos. Y entonces tenemos que ver cuál es nuestra medida de. Y ahorita, ¿en qué medida de fe están? Ya les probé hace rato cuál es tu nivel de fe. Y uno dijeron, alto. Ahora, ¿cuál es tu medida de fe? Hay muchas personas que no les alcanza la fe ni para tener un esposo, ni para tener una esposa, ni para tener un novio. No les alcanza la medida, ni para tener un trabajo, ni para tener un negocio, ni para emprender algo. No les alcanza la fe. Pero cuando se habla espiritualmente, no, la urraca y la cucaracha que ya no puede caminar. Y puedes echar fuera demonios y hacer tantas barbaridades según tú. Pero no te alcanza la fe para resolver tu problema matrimonial, no te alcanza la fe para traer a tus hijos a los pies de Cristo, no te alcanza la fe para salir y predicar a tus familiares que están perdidos y condenados. Te da vergüenza hablarles de Cristo. Pero aquí vienes y presumes una fe que qué bárbaro. Que te ensábranse todos porque vengo tirando bala. Cuando yo vea a tu familia aquí rendida a los pies de Cristo, creeré que tienes fe para empezar en un nivel básico. Hasta que yo no vea a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo rendidos a los pies de Cristo, no me vengas a mí a decir que tienes poder para echar fuera demonios. Porque si tienes poder para echar fuera demonios, ¿por qué no has echado fuera los demonios de tus hijos que los tienen cautivos en drogas, en alcohol, en problemas? ¿Por qué? Porque no arrebatas, porque tu medida de fe no está a la altura, porque tu medida de fe debería estar a la altura de tu prueba. Porque Dios no trae pruebas más grandes que tú no puedas llevar. Quiere decir que la medida de fe que tú tienes es la correcta. El problema es que no la ejerces, no la desarrolles. Pastor, hay problemas tan grandes que tengo, porque ese es el estándar y la medida de fe que tú tienes para superar el obstáculo. Pero en lugar que te pongas a ayunar más y a orar más, no, solo no entiendes, solo piensas que la lucha es muy grande, cuando la Biblia dice que de acuerdo a tu medida de fe será la prueba que tú has de tener. Así que tu medida de fe, cada vez tu medida de prueba marca tu medida de fe. No, me quedé solo. Nada más 3 entendieron. Pastor, es que mi lucha es muy grande. Porque tu estándar de fe, que Dios conoce cuál es tu medida, es capaz de superar eso y más. Pero en lugar de darte cuenta que tu medida de fe también lo marca tu medida de prueba, te inclinas por la circunstancia y empiezas a quejarte y a lloriquear por la circunstancia, en lugar que digas, wow, la medida de pues está grande la prueba, pero mi fe lo voy a sortear.
lo voy a brincar, voy a salir adelante, lo voy a superar. En lugar de ponerte como Magdalena a chillar, ¿callo o sigo? Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Tu palabra dice que no nos pondrás cargas más pesadas que no podamos llevar, sino que junto con la prueba darás la salida para que podamos resistir. Dice 1 Corintios 13. Señor, que esta casa entienda, Padre, que el mayor problema es que muchos tienen un concepto muy alto de sí mismos en su medida de fe y no pueden salir adelante, Señor, y están estancados, están limitados. Y muchos que tienen pruebas muy grandes no se dan cuenta que el estándar de su medida de fe está por encima de la medida de su prueba. Y en lugar que desarrollen la fe, desarrollan la queja, la crítica, el desacuerdo, la molestia, el desánimo, el desmayar y la incomodidad. Y por eso su situación está como está. Y muchas personas, Señor, tienen un tan alto concepto de sí mismos que cuando les viene la prueba muy grande se creen tan dignos de no tener, de no merecer esa prueba, y entonces comienzan a cuestionar y a preguntar que por qué él, el que busca, el que ora, el que ayuna, por qué le viene esa prueba. En lugar que desarrolle músculo en la fe, termina quejándose. Padre, permite que esta enseñanza abra los ojos de tu pueblo y se dé cuenta que muchos están ni siquiera en un nivel básico de fe, Padre, pero tampoco no pueden entender que su concepto de sí mismos es muy alto, su estándar es muy alto, y por creerse mucho terminan siendo nada o siendo poco. Padre, que estas enseñanzas acerca de la apostasía, pero antes que entiendan la fe, los lleve a levantar un pueblo llenos de fe para alcanzar la victoria al final de sus carreras. En el nombre de Jesús.